El último capítulo de esta obra se denomina Transfiguración del gobierno electrónico al gobierno inteligente, una revisión sistemática de la literatura. Los autores de esta obra son el maestro Rafael Rentería Gaeta y el doctor Óscar Valencia López. Ambos profesores son catedráticos de esta casa de estudios, de la División de Estudios de Posgrado. Doctor Óscar Valencia, le escuchamos. Muy buenas tardes, un saludo a todo el amable auditorio. Nos volvemos a ver el día de hoy, pero ahora con un breve resumen del capítulo Innovación del gobierno electrónico al gobierno inteligente, una revisión sistemática de la literatura. Me gustaría comentar, sobre todo dirigirme en este momento a los estudiantes de gobierno electrónico y de administración pública. Por eso que este texto que se presentó, primero que nada queremos agradecer el trabajo también de el maestro Emanuel, quien nos hizo favor también de estar constantemente viendo la publicación pronta de este espacio y este texto. Y en segundo, es un texto que consideramos de mucha utilidad para la disciplina de gobierno electrónico. Ahora, yo aquí me gustaría mencionar que vamos a hacer un recorrido en el tiempo, de tal manera que tratamos de plasmar toda la literatura existente en una forma resumida para poder entender que desde que surgen por primera vez el uso de la palabra de gobierno electrónico hasta la fecha, con la propuesta que nosotros tenemos de un gobierno cognitivo, un gobierno inteligente, pues sencillamente uno tiende a perderse en la cantidad de conceptos que se desprenden y que existen. Y esto es muy importante para poderlo llevar a cabo. Entonces, comenzaría de la siguiente forma. El objetivo de este capítulo del libro consiste en una premisa de que el gobierno electrónico ha transfigurado en distintos nombres y conceptos que parecen, pero no es lo mismo. Por ejemplo, uno de los primeros que vamos a abordar es tener que ver lo que es el gobierno móvil. Luego vamos a tener que revisar lo que es el gobierno digital, luego el gobierno abierto, el gobierno inteligente y por último podríamos hablar del gobierno cognitivo. Para esto hay que señalar las diferencias de cada concepto. El gobierno electrónico, como concepto general y abarcador o inicial en cuanto al estudio de esta disciplina, tiene que ver principalmente con lo que los autores señalan, que son las tecnologías al servicio del gobierno para facilitar trámites y servicios gubernamentales. Desde luego que estamos hablando de 3 décadas atrás, en los 90, cuando empezamos a escuchar la palabra de gobierno electrónico. Se ocupaba el gobierno a secas y los procesos que se hacían eran completamente en papel y no se tenía la costumbre de poder tener sitios web en los cuales hubiera interacción con el usuario o el ciudadano. Ahora, las nuevas generaciones podrían pensar que todo lo que dice en este capítulo del libro pudiese ser histórico, pero realmente estamos hablando de que muy rápido ha cambiado nuestra sociedad y el mundo en cuanto al concepto de gobierno electrónico. Hablábamos de gerencia electrónica en esos tiempos, se hablaba de democracia también electrónica, de política electrónica y todo se quería poner la famosa E antes de la palabra, que es el sinónimo de electronic y entonces sonaba muy actual y sonaba como una novedad. Pero si nosotros nos damos cuenta de que realmente ha cambiado la forma en la que nos acercamos y cómo atendemos este fenómeno, vamos a ver que para el año 2023, el 30 de noviembre, nosotros nos enfrentamos al surgimiento de la inteligencia artificial generativa, de tal manera que no es fácil poder regresar a lo que teníamos porque fue un elemento disruptor que cambió y está modificando todas las disciplinas vinculadas al estudio de las ciencias gubernamentales. Refieras economía, ciencia política, administración pública, estadística y muchas de las otras que están vinculadas. Entonces, cuando nosotros regresamos al fundamento del gobierno electrónico, nosotros nos encontramos que era interpretado como un proceso de innovación basado en las TICs. Además, algunos los veían como un enfoque estratégico y muchos lo vincularon a la sociedad de la información y del conocimiento. También para algunos era sencillamente una moda que iba a pasar o era una tendencia subyacente a la globalización, pero la realidad es que vino a ser un cambio general en la forma en la que se aplicaba el poder político. Para otros era un medio para alcanzar un objetivo, pero lo que sí vemos era que era un campo disciplinar emergente que muestra distintas facetas y por eso se transfigura. Nosotros, al tener que escribir este texto, intentamos hacer un resumen para los futuros estudiantes e interesados en la disciplina para poder comprender, de tal manera que el gobierno electrónico podría resumirse como un conjunto de recursos, métodos y destrezas en el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación en el sector público.
Lo primero que se tuvo que establecer era todo el hardware o la estructura física, de tal manera que cuando hablaban de gobierno electrónico se referían más que nada al poder tener espacio, acceso y uso de todas las tecnologías de la información y conocimiento. Y esto representaba la llegada del Internet, la llegada de grandes ordenadores, la llegada de computadoras y la llegada de nuevas ideas y nuevos retos como era la brecha digital. Nosotros vemos que en el caso del país mexicano y en el caso de Norteamérica, los tiempos se han ido achicando y todo esto ha llevado a que la primera transfiguración que presenta el gobierno electrónico viene siendo del gobierno online. Le llamamos en español el gobierno en línea y se habla porque muchos autores señalan que era cuando los cables se podían conectar, entonces ya estabas en línea o estabas fuera de línea. En inglés se hablaba de online o offline. Pero nosotros también vemos que esto no se quedó ahí, siguió avanzando al gobierno móvil. Y el gobierno móvil era la capacidad de ahora poder tener dispositivos vinculados al Internet y a las tecnologías que podían seguir y los trámites se podían hacer intercambiables. Los celulares empezaron a generar aplicaciones y la llegada de aplicaciones tuvo su base en tener smartphones o teléfonos inteligentes. Ustedes recuerdan que el primer teléfono inteligente fue el iPhone en el año 2008 y este iPhone vino a cambiar la dinámica del mundo. Allá van 16 versiones del iPhone y nosotros todavía observamos que ya no regresamos otra vez a los sistemas que teníamos, sino que esto se ha mezclado con inteligencias artificiales, Big Data y con otra forma de operar nuestra realidad. Entonces, todo esto es importante poderlo ver porque estos conceptos que aquí se trabajan en este capítulo nos permiten ver el fenómeno de una forma distinta. Nosotros seguimos todavía trabajando y buscando hacia dónde iba este gobierno electrónico de gobierno móvil y llegamos al gobierno digital. El gobierno digital hace uso de los software y hace uso de las tecnologías G, que tenemos un cambio de la evolución de las arquitecturas y las tecnologías móviles de la primera G hasta la 5G. Nosotros ya vemos que se está trabajando y experimentando en 6G. Pero también vimos que había un cambio en la evolución y la caracterización de la web. Nosotros vimos que la web 1.0 pasó para la 2.0 y llegó a la 5.0 hasta ahora. Entonces han sido cambios muy acelerados. La curva se ha vuelto exponencial y la transfiguración y los conceptos iniciales de gobierno electrónico ahora han quedado rezagados y necesitamos nuevos conceptos, aunque es el mismo fenómeno, para explicar la realidad, los actores, la influencia y la magnitud que tiene en la sociedad actual. Recordemos que uno de los mencionados, García Luna y Gil García y Luna Reyes, siempre nos hablaron que el gobierno digital tiene un enfoque administrativo, político y legal. De tal manera que fueron los primeros que hablaron de servicios electrónicos, de gerencia electrónica, de democracia electrónica, de política pública electrónica e inclusive hablaban de gobernanza electrónica. Desde ellos son de los primeros citados y las primeras generaciones que salieron con el conocimiento de gobierno electrónico entendían que la disciplina de la administración pública se había tecnificado. Y entonces esto pasa de ser gobierno digital y por el uso del tiempo a la siguiente parte que es gobierno abierto. El tener la disponibilidad de datos y empezar a hablar de una sociedad distinta a través del gobierno digital y el gobierno abierto nos hizo pensar como núcleos académicos que tal vez teníamos que hablar si ahora gobierno electrónico se tenía que llamar gobierno digital. Si ustedes observan la mayoría de los documentos online, la mayoría habla de gobierno digital y no de gobierno electrónico. Pero gobierno electrónico se quedó como el primer concepto general, que a nuestro punto de vista y en este capítulo abarca todas estas transfiguraciones. Luego viene el gobierno inteligente, la llegada de la inteligencia artificial, que yo les decía que en el 30 de noviembre del 2022 fue lanzada la OpenAI a través del ChatGPT, pues generó más de 1 millón de usuarios en los primeros 5 días, ganando siendo la aplicación de mayor uso en el año 2022. Y después de 2 meses llegó a los 100 millones de usuarios, que es equivalente casi a toda la población de México que ya tenían acceso y uso de esta nueva plataforma. Esto hablaba de el Smart Government, que hablamos de gobiernos inteligentes que han modificado nuestra realidad. Y de ahí nosotros pasamos a hablar del GovTech, que ya no voy a ahondar mucho porque también ya nuestro compañero Eli habló acerca de este concepto y que tiene que ver con Big Data y tiene que ver con una serie de cosas que también fue un enfoque impulsado por los organismos internacionales. Y el último enfoque en el que creemos que nosotros es valioso para nuestras nuevas generaciones es el gobierno cognitivo. Un gobierno que tiene la capacidad de conocer a través de la inteligencia artificial generativa y puede resolver problemas de forma autónoma
ya una vez que ha sido programada en muchos de los frentes. Dejamos atrás la idea de servicios y ser eficaz y eficiente que traía el gobierno electrónico de hace 30 años. Y empezamos a ver que ahora las empresas juegan un papel fundamental y lo estamos viendo en nuestros días. Esta última parte del gobierno cognitivo la estamos viendo que vuelve a resurgir ahora con la llegada en el poder de Estados Unidos de Elon Musk en la Secretaría de Eficiencia Gubernamental, en la cual va a aplicar muchos de los conocimientos actuales disponibles para un cambio social. Y bueno, esto no deja de ver la democracia electrónica y la gobernanza digital que también van de la mano, pero les invito a leer este texto y a poder generarlo como, apropiarlo como un texto conceptual de una revisión sistemática amplia para poder llegar a estas conclusiones. Agradezco su tiempo y espero que haya sido interesante. Muchas gracias, doctor Valencia.